Hola, te doy la bienvenida a la segunda clase de la semana de la odontología avanzada. Soy Andrea Melo, dentista graduada hace 18 años, especialista en prótesis con posgrado en periodoncia, maestría en ciencia de los materiales por el Instituto Militar de Ingeniería y doctorado en odontología restauradora por la UER, con más de 1,500 alumnos repartidos en 20 países y miembro fundadora de la Sociedad Internacional de Bruxismo. Pero, al igual que tú, atiendo en el sillón dental todos los días. Así que esta semana de 3 clases en la que estoy enseñando cómo puedes convertirte en un dentista de referencia en tu región, aumentando tus ingresos, incluso si hoy no cobras consulta o atiendes por seguro de salud a través del diagnóstico diferencial, tratamiento y control de pacientes con bruxismo. Esta semana de 3 clases es para ti, que eres clínico o especialista, que eres dentista, que te sientas en el sillón dental, que tienes pacientes todos los días. Y sé que todo esto puede parecer demasiado fantástico para ser verdad. Y es justamente por eso que traje testimonios de alumnos que atienden pacientes todos los días y que transformaron su realidad clínica aplicando este método que te estoy enseñando en este evento, dentro de sus consultorios, en su atención clínica diaria. Así que escucha lo que ellos tienen para decir. Ya estoy recibiendo nuevos pacientes desde que comencé a aplicar el método de la doctora Andrea. Él empieza a entender y lo comparte con otras personas y conversa con sus compañeros de trabajo, habla con sus familiares y está teniendo un retorno muy bueno. Ya estoy teniendo ganancias y con esto el aumento de los ingresos fue mucho más fácil de lo que imaginaba. Mis mayores ingresos están siendo con bruxismo. Tengo una metodología que nos permite hacerlo sin grandes confusiones. Entonces, eso hace una gran diferencia. No tengo problemas en cobrar. Actualmente cobro 5,800 por el tratamiento, pero creo que los pacientes lo están aceptando. Creo que está muy bien porque hay un enorme valor agregado en la retención de pacientes en mi clínica que van a realizar otras áreas dentro de la clínica, así que eso es lo que tenemos que considerar. No es un valor en sí mismo que agrega esto. No estoy tratando exclusivamente bruxismo, estoy cambiando la calidad de vida de este paciente. Es una fidelización de pacientes, es una herramienta súper importante, es una herramienta que nos ayuda a trabajar y eso sin duda nos convierte en una referencia en el tratamiento de bruxismo aquí en nuestra región. Hice que se hiciera la placa diagnóstica para poder diagnosticar su bruxismo, viendo cuánto aprietan o cuánto mueven los dientes por la noche, lo que les permite ver el problema de una manera mucho más detallada que antes no tenían. Ahí es mucho más fácil también ofrecer el tratamiento. La parte inicial, entonces, que cobré por la placa, fue unos 450 reales y la parte ahora del tratamiento fue en torno a unos 1,700 reales. A partir de ahora, tengo un tratamiento individualizado para el paciente y puedo tener un valor agregado. Lo que me traía muchas dudas era la cuestión de pacientes que llegaban al consultorio con dolor. Veía ese desgaste dental y el paciente ya quería iniciar la orto, pero siempre me enfocaba en la ortodoncia, aunque con mucha inseguridad. ¿Tendrá dolor durante el tratamiento? ¿Será que es mejor que primero trate el bruxismo, comience con una placa o lo derive a un tratamiento psicoterapéutico? Tenía muchas dudas al respecto y después comencé a aplicar de inmediato y le muestro que hay forma de trabajar el control, el tratamiento. Muestro más autoridad, conocimiento. No necesito derivar a varios profesionales en ese momento y cada vez más ofrezco más y cierro. He cerrado varias placas diagnósticas con pacientes que vienen del convenio y con eso he tenido una ganancia, un ingreso extra aún en mi consultorio, porque además de la ortodoncia, hago este tratamiento vendiendo las placas diagnósticas y ha agregado mucho al rendimiento de la clínica. Articulares al 100%, yo cierro. La gran vuelta así es que no. Pierdo más a mis pacientes, no tengo que esperar a que mejore el bruxismo. Puedo tratar tanto el bruxismo como además ir dirigiendo el tratamiento de ortodoncia. ¿Viste eso? Dentistas como tú, de diferentes especialidades, de diferentes regiones, con diversas realidades clínicas, de las más variadas posibles, diferentes clases, pero que aplicaron el mismo método y obtuvieron excelentes resultados. Ganaron autoridad, aumentaron su facturación, ganaron seguridad, garantizando sus trabajos y dando un diagnóstico preciso a sus pacientes. Con eso cerraron más tratamientos, devolvieron salud y calidad de vida a esos pacientes que ya estaban en sus consultorios. Y para los nuevos pacientes que fueron llegando, estamos en una semana de 3 clases, una complementa a la otra.
Y es muy importante que veas todas las clases, sobre todo porque estas clases siguen una línea de razonamiento, tienen una continuidad y por eso no puedes perderte ninguna de ellas. Este lunes liberé la primera clase que tuvo un tema muy especial: los 4 motivos para que seas una referencia en bruxismo en tu región. Hoy estamos en la segunda clase donde te voy a enseñar cómo aumentar la facturación, incluso si no cobras consulta. Y no te voy a mostrar solo una forma de aumentar la facturación, sino 4 formas de hacerlo con mucha integridad. Hoy no tienes en tu portafolio estas formas que te voy a explicar, que te voy a enseñar en esta clase, pero que el paciente necesita. Y este viernes tendremos la tercera clase sobre cómo diagnosticar de forma diferencial y cerrar tratamientos de bruxismo ya en la primera consulta. Así es, cerrar más tratamientos de bruxismo ya en la primera consulta, pero no solo de bruxismo, sino también de otros tratamientos odontológicos que ya realizas en tu consultorio. ¿Por qué, Andrea? Porque vas a tener más poder de cierre de ventas, vas a tener más conexión con tu paciente, vas a tener más argumentos a partir de esta metodología de diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo. Vas a ver cómo esto va a impactar directamente en tus tratamientos y en el cierre de tus planes de tratamiento. Esta tercera clase es la más importante de la semana. No dejes de ver la tercera clase. No tendría ningún sentido que estés en este evento, que veas la primera clase, la segunda clase y no vayas a la tercera clase. En la primera clase te expliqué las 4 razones para que te conviertas en una referencia en bruxismo. Las 4 razones principales son: la primera de ellas, el bruxismo es el problema que más crece en nuestro país y va a seguir creciendo. Según la OMS, la población adulta brasileña llega al 40% de pacientes con bruxismo, 40%. La segunda razón es que todas las especialidades pueden y deben añadir este diagnóstico diferencial y tratamiento en su rutina clínica diaria. El bruxismo no es una entidad de la DTM. El bruxismo forma parte del día a día de todo dentista que atiende en su consultorio, desde el clínico general hasta cualquier especialidad. Al final de cuentas, el bruxismo va a impactar directamente en cualquier procedimiento odontológico, como fracturas de prótesis, fracturas de resinas, desatornillar coronas de implantes, pérdida de hueso en implantes o una recidiva ortodóntica más rápida. Todo esto forma parte de los problemas relacionados con el paciente con bruxismo. La tercera razón es que no necesitas invertir en equipos costosos ni en nuevos softwares. No necesitas una lista enorme de materiales. Lo que necesitas es adquirir conocimiento. Ese conocimiento con una metodología replicable es lo que necesitas. Y el cuarto y último motivo es que vas a tener muchísima más facilidad para cerrar más tratamientos. Tratamientos que hoy ni siquiera tienes en el portafolio de tu consultorio. Nuevos exámenes que te voy a presentar en la clase de hoy y nuevos tratamientos. El paciente regresa con mayor adhesión, con más conexión contigo y acepta más tratamientos. Cuando entiende y ve que lo necesita, lo cierra. Y en esta metodología que estás aprendiendo en esta jornada, vas a ver cómo tener más facilidad comprendiendo completamente a tu paciente, viéndolo de manera integral, no solo en relación al bruxismo, sino en todo, formando un concepto de 360 grados, realizar estos cierres de manera natural, con menos esfuerzo. Ahora, hay un punto ciego en la primera clase que necesitas aprender. Cuando termine esta segunda clase, hay un enlace aquí abajo que te llevará directamente a la primera clase. Después de la segunda clase, haz clic en ese enlace y mira la primera clase. Y en la clase de hoy te voy a enseñar cómo puedes aumentar, de hecho, tu facturación, incluso si hoy no cobras consulta o atiendes por seguro de salud, a través de una metodología simple, única y replicable, desarrollada por mí a lo largo de estos 18 años de clínica, enfocada en mucha ciencia y mucha práctica clínica, uniendo estos dos mundos para ayudarte a tener seguridad y previsibilidad, lo que te convertirá en una referencia en tu región, con el objetivo de salvar más pacientes, más dientes y mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Y como consecuencia de eso, vas a tener un aumento en la facturación de tu consultorio con mucha integridad. El aumento de la facturación es consecuencia de ese excelente trabajo. Sin ofrecer sobretratamientos, sin ofrecer tratamientos
que el paciente no necesita, sino haciendo lo que realmente necesita, lo que está necesitando. Todo esto que estás aprendiendo esta semana va de la mano con tu día a día clínico, dentista. No es para que dejes tu especialidad, no es para que abandones lo que ya haces hoy, lo que más haces. Es para que añadas el bruxismo como un problema que pase a formar parte de tu servicio, de tu portafolio, de tu capacidad clínica. Muchos pacientes hoy en día ya tienen el bruxismo instalado y están en tu sillón. Puede que aún no lo veas o que lo veas, pero todavía no tengas herramientas claras sobre cómo puedes diagnosticar de forma diferencial y tratar. El impacto que esto puede tener en tu vida como dentista es enorme y en la vida de tus pacientes aún más. Así que esta es la oportunidad de la década para todos los dentistas, todos los clínicos, mejorar la salud de tus pacientes y la salud financiera de tu consultorio. Te garantizo que puedes convertirte en la mayor referencia de tu región en pocos meses, teniendo seguridad para tratar y controlar independientemente de tu nivel de odontología actual o de especialización, sin importar el tiempo que lleves en la odontología. Solo necesitas darte la oportunidad de ampliar tu campo de visión. Este es un método indispensable para cualquier especialista, para ti que eres dentista, que eres clínico. Mira la cantidad de pacientes que están pidiendo ayuda, que me están pidiendo auxilio desde Brasil y de todo el mundo, buscando un dentista de referencia en bruxismo porque no hay uno en su región. Mira esto, la cantidad de mensajes que recibo todos los días en mis redes sociales. ¿Y sabes quién puede ser ese dentista de referencia? Puede ser tú. El método que te voy a enseñar está basado en 3 pilares: diagnóstico diferencial, tratamiento y control. Vas a aprender a diagnosticar de forma diferencial el bruxismo de tu paciente y los problemas que vienen con ese bruxismo. No es solo decir que tiene bruxismo, no es solo decir que tiene los dientes desgastados o estar de acuerdo cuando llega diciendo que aprieta los dientes, por ejemplo. Atención, el bruxismo no es igual para todo el mundo. Voy a definir el bruxismo para ti en 4 puntos fundamentales, 4 criterios que voy a utilizar aquí en esta clase de hoy. El primer criterio es la intensidad. Entonces, el bruxismo puede ser leve, moderado o avanzado. Puedo tener un bruxismo muy leve, todavía muy incipiente, pero eso no significa que siempre se mantendrá leve. Ese bruxismo puede empeorar y lo contrario también. Puede tener un bruxismo avanzado en ese momento, pero eso no significa que vaya a ser así el resto de la vida de ese paciente. Y el tipo de bruxismo, el tipo de apretamiento, el tipo de movimiento que realiza es igual. Ese es el segundo punto. Existen 2 movimientos básicos. Existe el movimiento céntrico de apretar, que comúnmente llamamos apretamiento, que sería el bruxismo céntrico. Antiguamente se llamaba así, bruxismo céntrico. Me gusta esa nomenclatura. Es fácil para el dentista asociarla con céntrico. Y está relacionado con el apretamiento, que puede ser diurno o nocturno. Guarda esa información. Estamos hablando del segundo punto, que es el tipo de movimiento céntrico. Otro tipo de movimiento, el excéntrico, que es el rechinar. Entonces, cuando el paciente rechina, que es el bruxismo clásico, todo el mundo dice, bruxismo es rechinar los dientes. Eso termina desgastando el diente. Pero cuando el paciente hace el movimiento céntrico, el movimiento de apretamiento no desgasta el diente. Lo que hace es ejercer una presión excesiva, que generalmente está acompañada de hacer ¿qué? Fisuras o fracturas y dolor muscular. Mantiene las cúspides, muchas veces mantiene la guía canina, pero presenta otras evidencias como fisuras, fracturas, dolores de cabeza, cefalea, dolor en el macetero y en el temporal, muchas veces conservando la anatomía de los dientes, presenta más dolores musculares. Y aquí nos vamos a conectar con el tercer momento, con el tercer punto muy importante sobre el concepto de bruxismo, que es diurno o nocturno. El bruxismo puede ocurrir en vigilia o puede ocurrir durante la noche. Durante la noche lo llamamos bruxismo del sueño. Durante el día lo llamamos bruxismo en vigilia. Entonces, el paciente puede ser portador de ambos tipos de bruxismo, nocturno y diurno, o solo diurno. Difícilmente presenta el diurno y no hace nada durante el sueño, pero puede tener un bruxismo mucho peor durante el día y ser leve por la noche. Eso puede suceder y necesitamos investigar eso. El cuarto punto que quiero traerles dentro de este concepto ahora es la causa.
¿Cuáles son las causas específicas del bruxismo en ese paciente? Entonces, cuando voy a estudiar la etiología, cuando voy a entender el origen del bruxismo en ese paciente, necesito entender que existen dos tipos de bruxismo según la literatura, dos tipos de causas. Son las causas primarias y las causas secundarias. Clasificando entonces el bruxismo como primario y secundario. Andrea, nunca he oído hablar de eso. El bruxismo primario es cuando la causa central es el propio bruxismo. Punto. Idiopático, no hay otra patología asociada. Es un bruxismo primario de causa desconocida. Bruxismo primario, no hay un motivo real para que ese paciente tenga bruxismo. ¿Y cuándo es un bruxismo secundario? Cuando hay otra patología asociada, otra acción del paciente asociada. ¿Cómo hacía Andrea? Por ejemplo, algunos medicamentos, como los antidepresivos, pueden causar un descontrol motor debido al mecanismo dopamina-serotonina. Ese descontrol motor caracteriza el bruxismo. Entonces, en ese caso, el bruxismo sería un bruxismo secundario a la medicación que el paciente toma. Hay un determinado medicamento que está tomando en ese momento y una vez que se retira ese medicamento, la tendencia es que ese movimiento desordenado llamado bruxismo desaparezca. Otra patología muy asociada al bruxismo en nuestros pacientes odontológicos que se percibe claramente cuando se aprende a hacer el diagnóstico diferencial es la apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño está aumentando mucho en prevalencia. ¿Sabes lo que sucede? Después de que el paciente tiene una obstrucción en las vías respiratorias, cuando está durmiendo, la saturación de oxígeno baja, el oxígeno disminuye, se descarga, el cerebro entiende, oh, se está muriendo. Entonces se produce una descarga adrenérgica. ¿Para que ocurra qué? Un micro despertar y una respiración. Entonces, ¿con qué está relacionado todo evento apneico? Con que el cerebro entiende que el oxígeno está bajando, que necesita que el corazón lata más rápido para que pueda respirar. En el momento en que ese corazón late más rápido, también hay movimientos desordenados. Entonces, ¿qué ocurre? Un bruxismo secundario. Existe un movimiento de bruxismo después de un evento apneico de oclusión de las vías aéreas, donde el oxígeno cae más de lo que debería. Entonces, ¿quién es la causa principal de ese bruxismo? La apnea. ¿Y cuál es el problema principal que necesita ser tratado de inmediato? La apnea. ¿Quién es el secundario? El bruxismo. Ese paciente convencional que llega a tu clínica no sabe que tiene bruxismo. No relaciona una fractura recurrente de una restauración, una sensibilidad que no desaparece o ese dolor muscular que insiste en volver. No relaciona eso con el hecho de apretar o rechinar los dientes por la noche o durante el día. Y es ahí donde entra tu papel como proveedor de salud y no solo como un solucionador de problemas restaurativos puntuales de ese paciente. Cuando desarrollas una mirada clínica diferenciada para identificar señales tempranas de bruxismo, actúas de forma preventiva antes de la pérdida dental, antes del fallo de una rehabilitación, antes del desgaste emocional de un retrabajo. Este posicionamiento te prepara para recibir a un segundo tipo de paciente, aquel que va a buscarte porque sabe que tú ya ves más allá de los dientes. Ahora mira qué interesante. Este paciente viene a buscarme para hacerse un Invisalign, un tratamiento totalmente estético. ¿Cuántos casos como este no deben pasar por tus manos todos los días? Un leve apiñamiento, no tenía ningún dolor de cabeza, ninguna queja de dolor, pero mira qué interesante lo que sucedió. En la primera consulta, como hago diagnóstico diferencial en el 100% de los pacientes, hoy te voy a enseñar en esta clase cómo hacerlo. El diagnóstico de este paciente fue bruxismo leve. El puntaje en su historial clínico, 360, que tiene preguntas específicas que me llevan a una puntuación de bruxismo, resultó leve. Mira qué interesante, observa este círculo alrededor del área del diente 13. Primero, el paciente llega con una queja estética. Después de un determinado momento, él empieza a notar que su diente se está oscureciendo. Y yo observo esta exostosis justo encima de ese diente 13, pero él tenía un bruxismo leve. ¿Recuerdas que tenía un bruxismo leve? El tratamiento para el bruxismo leve es un tratamiento. ¿Podría haberse resuelto? Podría, pero el bruxismo de este paciente fue evolucionando. ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Qué ocurrió con esa exostosis focalizada en el diente 13?
compatible con una respuesta ósea, con un crecimiento óseo debido al apretamiento dental. Si no tengo una visión de 360 grados, si no entiendo que él está apretando ese diente, se iba a necrosar muy fácilmente. Este es un punto fundamental, porque si más adelante ocurre una necrosis y tú no diagnosticaste ni controlaste a este paciente, la primera pregunta que él va a hacer es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del dentista o es mía? ¿Es de él o es nuestra? Es nuestra, nosotros somos los profesionales. Él no es un laico. Quien debía haber alertado a este paciente sobre los problemas que estaba presentando, que el apretamiento dental puede ocasionar necrosis, y educar a este paciente al respecto, somos nosotros. Quienes tenemos que darle un tratamiento real somos nosotros. Ahora, echa un vistazo a este otro paciente aquí. Ya es un paciente de 70 años, un paciente mayor, así que sí tiene desgastes fisiológicos, pero el dentista pasó por alto la cuestión de si tenía o no bruxismo, pero no se hizo entonces ningún diagnóstico de bruxismo porque el dentista pensó: 70 años, ¿no? Es normal tener los dientes desgastados, pero él tiene bruxismo moderado y predominantemente céntrico. Te voy a mostrar cómo lo sé. Entonces, si es predominantemente céntrico, ¿qué le va a pasar? Una fractura longitudinal. Es interesante que el bruxismo nunca fue abordado en la vida de este paciente. Él no lo sabía, tiene 70 años y viene con una fractura longitudinal. Entonces, eso es un problema para nosotros. ¿Por qué? Si voy a hacer un implante o si voy a extraer ese fragmento dental, colocar un perno, ya que ese diente ya tiene tratamiento de conducto, ¿qué voy a hacer en relación a la parte restauradora? Voy a hacer una cerámica. Mira el gasto financiero, la cantidad de consultas que va a tener este paciente. Ok, va a quedar bien, sí. Pero si él tiene bruxismo, como este paciente está demostrando tener, y no trata el bruxismo, eso va a suceder de nuevo, porque si destruyó el diente, va a destruir la restauración, va a destruir el implante. Y si no ocurre con lo que restauraste, puede ocurrir con otro diente. Entonces necesito interrumpir ese ciclo de destrucción dental que es el bruxismo. Su bruxismo es secundario a la apnea y también a la medicación para la depresión. ¿Qué tiene eso que ver con mi día a día clínico, Andrea? Todo, porque todo esto va mucho más allá de la placa. Tratar a este paciente va mucho más allá de una placa oclusal. Vas a ganar la fidelización de este paciente, vas a ganar autoridad, vas a aumentar el ticket medio con el mismo paciente y ganas un paciente que te recomienda. Entonces, ahora, este es el tercer caso que te voy a mostrar con diferente intensidad de bruxismo. Te mostré un caso leve de un joven, te mostré un caso moderado de un anciano y ahora te voy a mostrar un caso avanzado de una joven muy joven de 28 años. Y ya ha tenido una pérdida dental considerable, también relacionada con el bruxismo excéntrico. Pero mira qué interesante, ella no vino a buscarme solo por el diente. Ella vino quejándose del desgaste. Sí, sabía que tenía un problema. Ya vino a buscarme por el bruxismo, pero ese bruxismo venía acompañado de un dolor de cabeza que, según ella, era incapacitante. Y ya había ido a varios profesionales, neurólogo, psiquiatra, ya había tomado medicación fuerte y la cefalea no desaparecía. Entonces la paciente viene con 28 años, esta joven, ¿y qué seguridad tienes de hacer una rehabilitación en una paciente de 28 años? ¿28 años? ¿Cuánto tiempo va a durar esto si ni siquiera pudo mantener sus propios dientes durante 28 años? Y tal vez, dentista, creas que tienes que derivar a este paciente con bruxismo a un psiquiatra, a un psicólogo, a un neurólogo, pero ella ya vino de esos médicos. Ella vino del neurólogo, vino del psiquiatra. Y entonces, ¿cuál es la solución? Ahora, mira qué interesante. Cuando recibes a un paciente así por indicación, porque eres una referencia, fue recomendado por otra persona que conoce tu valor. Entonces, quiero que te imagines en esta situación de recibir a un paciente así que vino recomendado porque tú sabes cómo resolver el problema. Mira qué diferente es el enfoque. En el momento en que te conviertes en una referencia y el paciente ya viene recomendado, es mucho más fácil venderle a ese paciente. Él ya viene sabiendo que eres una autoridad, ya viene respetando lo que dices. Y entonces cuando hice el diagnóstico diferencial de ella, entendí que esa cefalea era tensional por el bruxismo. Cuando tienes un protocolo de tratamiento y control del bruxismo, puedes devolverle a tu paciente, además de los dientes,
estética, función y salud. No es solo el diente, aunque devolver el diente, hacer una rehabilitación así en esta paciente es increíble, es muy gratificante ver ese resultado, da placer, pero asociar eso a la calidad de vida de ella. Si logras tratar un dolor que nadie más pudo tratar, entonces, ¿qué sucede? El paciente paga el precio justo por tu trabajo, por tus restauraciones, no está regateando contigo porque sabe que eres una autoridad, viene recomendado, sabe que tienes conocimiento de lo que estás haciendo y por supuesto es una paciente joven. Ella va a pasar por muchas restauraciones. Esto necesita ser muy bien planificado, estipulado, conversado sobre la longevidad, sobre la elección del material. Es importante darle este diagnóstico de bruxismo avanzado y yo realicé toda la metodología de diagnóstico diferencial, bruxismo avanzado. Te voy a enseñar esta herramienta para que llegues a la conclusión de este diagnóstico, para dar garantía a tus trabajos y seguridad a estos pacientes. Por eso es que ahora te voy a explicar el método que desarrollé para que puedas convertirte en un dentista de referencia en bruxismo en tu región, aumentando tus ingresos, incluso si hoy no cobras consulta o atiendes por seguro de salud, a través de este diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo. Así que estos son los 3 pilares fundamentales del método: diagnóstico diferencial, tratamiento y control. Cada pilar se divide en etapas y por eso es replicable para cualquier dentista de cualquier área, porque existe un paso a paso, una ruta que puedes seguir. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos 4 etapas y la primera etapa es la base de todo el proceso. Es la historia clínica 360. Necesitas tener una historia clínica que vaya más allá de lo básico, que vaya más allá de lo obvio, que vaya más allá de las preguntas de la universidad, como si tiene alergias, si toma algún medicamento y punto. Una historia clínica con información relevante sobre salud y comportamiento. Probablemente la que utilizas hoy en día debe estar desactualizada. Esa anamnesis básica que aprendemos en la universidad, algunas preguntas sobre prolapso, sobre alergias, sobre enfermedades familiares, pero el paciente ha cambiado y tú también necesitas cambiar. Ya no puedes limitarte a mirar solo el diente, necesitas tener un enfoque de 360 grados. Al fin y al cabo, la boca está inserta dentro de un organismo vivo y muchos factores influyen directamente en la salud bucal y en los tratamientos que ya realizas hoy. La historia clínica 360 es la unión de formularios validados en la literatura, aplicados y probados en mi realidad clínica con miles de alumnos de Brasil y de más de 20 países alrededor del mundo. Existe una serie de preguntas de las que vamos a extraer información valiosa dentro de esta historia clínica. Entonces, ¿por qué necesitas saber esto? El paciente completa este historial clínico, obtiene una puntuación, un score, una respuesta final de este formulario que ya muestra si ese paciente tiene una probabilidad real de tener bruxismo leve, moderado o avanzado. Así que esto ya es una prueba de la posibilidad de bruxismo, de aquello que el paciente de hecho pueda llegar a tener. Y el cierre de este diagnóstico diferencial se va dando con la acumulación de evidencias recogidas en las etapas de la metodología DTC. Pero todo comienza en el historial clínico 360 para todos los pacientes independientemente de tu especialidad. Y tal vez ahora estés pensando, pero Andrea, si eso es lo que el paciente quiere, si él solo quiere arreglar ese diente, ¿por qué debería hacer algo diferente? Y entiendo que pienses así. Aprendemos a escuchar, a acoger y respetar al otro. Parece que ir más allá de lo que él está pidiendo es forzar algo que no quiere, que no ha pedido. Y eso suena un poco mal, pero esa postura de ofrecer lo que realmente necesita, de diagnosticar de forma diferencial, de investigar, nace del cuidado, nace de la preocupación. Tú quieres el bien de tu paciente, no quieres imponerle nada. Si no eres tú quien hace eso, no habrá otra persona que lo haga. Y si justamente aquello que él no menciona es de hecho lo que más necesita. Piénsalo conmigo, el paciente no tiene la formación que tú tienes, él solo ve la punta del iceberg. Si solo resuelves su queja principal, es como secar hielo. El diagnóstico diferencial que comienza en los formularios es el que revela la raíz. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación.
No estás yendo en contra de él, estás haciendo la mirada clínica que él no tiene. ¿Quién es el que aplica estos formularios? Todos los especialistas y el clínico general, cualquier dentista que atienda. Es un documento para tu garantía y para la garantía del paciente, para garantizar lo que estás haciendo. Esto transforma tu consulta en una experiencia diferenciada que él nunca ha vivido. Inmediatamente fortalece tu posición como una autoridad única en tu región y principalmente te permite ofrecer tratamientos más seguros, eficaces y duraderos que el paciente quiere que duren. Ahora vamos a la segunda etapa, la evaluación extra e intraoral, algo que poquísimos dentistas de hecho hacen hoy en día. En la evaluación extraoral comenzamos con la palpación de la cabeza y el cuello de la musculatura que participa en la masticación. El objetivo es identificar si hay tensión, nódulos o dolor en esa región. En ese momento puedes entender si la cefalea que tu paciente registró allá en el prontuario 360 puede ser tensional, palpando el temporal, palpando el macetero, palpando el esternocleidomastoideo. Todo esto es fundamental, palpando la musculatura de la cabeza y el cuello. Si al palpar hay dolor en algún punto, eso significa que hay nódulos, una región de musculatura inflamada. Y eso ya te va a orientar sobre el tipo de movimiento que tu paciente puede estar realizando. El tipo de bruxismo, si es predominantemente céntrico o si es predominantemente excéntrico, si aprieta, si rechina o si hace ambas cosas. Recuerda, puede hacer movimientos excéntricos por la noche y apretar durante el día, o también puede apretar y hacer movimientos excéntricos por la noche. Entonces, mi objetivo aquí no es alargar tu consulta, sino ser asertivo, que puedas mostrarte como alguien diferenciado. Estoy hablando de pocos minutos para diferenciarte sin ningún costo. Quizás estés pensando ahora, vaya, Andrea, pero esta consulta se va a hacer muy larga. Es una pérdida de tiempo estar palpando la cabeza del paciente, el cuello, llenando formularios. Te entiendo, la rutina realmente es agitada. Atender bien y con calidad ya exige mucho, así que añadir una etapa más parece imposible, pero déjame contarte algo. Es justamente porque parece una pérdida de tiempo que eso es lo que te hará ganar tiempo más adelante. ¿Por qué? Porque cuando haces un diagnóstico diferencial, evitas retrabajo, evitas errores de conducta, evitas que el paciente no regrese. Él va a notar que hay algo mal si tú palpas y generas dolor. Tú ya ves en la primera consulta lo que otros dentistas solo descubren después de 3, 4, 5 sesiones, meses o nunca lo descubren. ¿Sabes lo que pasa? Ese paciente siente la diferencia. Él siente que realmente viste lo que él tiene y confía, se adhiere, se conecta. Entonces, en la tercera clase te voy a mostrar en la práctica cómo vas a hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Cómo vas a palpar la cabeza y el cuello? ¿Cuál es la técnica para eso? ¿Cuándo usar este protocolo de manejo de crisis de dolor muscular y los movimientos que vas a realizar y todas las etapas del diagnóstico diferencial? Este análisis extraoral no te va a llevar ni 5 minutos de tu consulta, esta palpación. Y sé que estás acostumbrado a sentarte con el paciente en el sillón y sentarte enseguida en el taburete, acostarlo inmediatamente e ir directo a la boca. Así es como nos acostumbramos a hacer desde la facultad. Así es como nos lo enseñaron. Pero quiero decirte que estos ajustes que te estoy enseñando van a marcar una diferencia enorme en tu diagnóstico clínico. Y casi ningún dentista hace esto hoy en día. Así que inmediatamente te diferencias en el mercado sin gastar nada en nuevos equipos, haces un análisis diferenciado y también te posicionas como una autoridad. A partir de esto, a partir de este momento ahora, historia clínica, palpación de cabeza y cuello, vamos al análisis intraoral. Pero calma, no vayas directo a los dientes. Antes evalúa algo muy importante que te llevará a la correlación entre el bruxismo y la apnea del sueño. Es un examen visual simple, gratuito para ti y para tu paciente, que es la clasificación de Mallampati. ¿Qué es eso, Andrea? Nunca lo he escuchado en mi vida. Presta atención para que ya puedas hacerlo en tus pacientes a partir de hoy. Con la boca abierta, la lengua dentro de la boca, detrás de los incisivos inferiores, relajada. Viéndole a tu paciente que diga, vas a ver, podemos evaluar visualmente el espacio de las vías aéreas. ¿Qué es eso, Andrea?
Cuando el paciente abra la boca y haga, vas a ver cuánta apertura hay, si es 0, si es 5, si es 10 o si es 20. Dependiendo de la cantidad de milímetros de apertura, se clasifica como tipo 1, 2, 3 o 4, como puedes ver ahí en la pantalla. En esta imagen 3 y 4 son los Mallampati, la clasificación de riesgo. ¿Qué riesgo? Riesgo de apnea y ronquido. Poca apertura de la vía aérea. Entonces hay una gran probabilidad de obstrucción de esas vías aéreas durante el sueño. Fíjate, ya estás recopilando información valiosa que probablemente ningún otro profesional ha analizado en tu paciente. Ahí el dentista ya se destaca, ya conversas con el paciente sobre el hecho de que tiene la vía orofaringea bastante cerrada y así logras diferenciarte mucho de tus competidores. Estás saliendo de lo obvio, estás viendo lo que nadie vio, cuidando de él, cuidando de su salud como nadie lo ha hecho. Hoy en día todo el mundo quiere ser cuidado. Nadie quiere ir a tu consultorio para ser solo uno más. Él quiere sentirse especial, quiere sentirse cuidado y no sirve de nada que hagas, voy a poner un tecito en la recepción. Todo eso está bien, pero sin contenido, no sirve para nada. Él va a notar la diferencia cuando entra en tu consultorio. Saber quién eres. Después de este análisis intraoral, ahí sí, vas a mirar los dientes. Tú, que eres ortodoncista, por ejemplo, vas a ver si el paciente tiene dientes apiñados, si tiene guía canina, si necesita un alineamiento, nivelación o si necesita una corrección anteroposterior. Tú, que eres periodoncista, vas a hacer el sondaje periodontal. Tú, que eres clínico, también vas a observar el periodonto, fracturas, caries. Tú, que eres especialista en dentística, vas a observar si hay alguna restauración que deba cambiarse, si hay algún procedimiento estético por hacer. Vas a observar si hay otros procedimientos para los que necesitas derivar al paciente. Usted como rehabilitador va a mirar todo, va a mirar el periodonto, va a mirar el diente, va a mirar la faceta de desgaste, va a mirar toda la parte del implante. Vas a observar todo eso, pero también buscamos evidencias de bruxismo en ese paciente, además de tener la visión dental. Vamos a observar si tiene lengua indentada, borde de la lengua marcado, línea alba muy prominente, dientes desgastados, facetas de desgaste, fracturas, fisuras y otras evidencias como exostosis. Todo esto forma parte de entender a tu paciente de manera integral. Este es el momento de recopilar datos. Este es el momento en el que vas a unirlo con tu especialidad. No quiero que te alejes de tu especialidad. Quiero que integres a tu especialidad estos datos importantes que te estoy dando, que muestran si el paciente está o no está haciendo bruxismo. Son datos que su boca está comunicando. Y no puedes dejar eso de lado y pensar solamente en tu especialidad. Al contrario, piensa en tu especialidad agregando el bruxismo como la cereza del pastel, como un gran diferencial dentro de tu área. Y ahora, en este momento, vamos a entrar en la tercera etapa del primer pilar. Entonces hablé de la primera etapa, que es el formulario 360, de la segunda etapa, que es la evaluación intra y extraoral, y ahora la tercera etapa del diagnóstico diferencial, que son los exámenes complementarios diferenciales. Estamos acostumbrados en nuestro día a día clínico a hacer radiografías periapicales completas, a hacer una panorámica, muchas veces una tomografía, dependiendo del caso. ¿Para qué? Para realizar procedimientos restauradores, quirúrgicos, tratamientos endodónticos, periodontales. Todo esto forma parte de nuestra rutina porque no podemos ver el hueso ni el tejido mineralizado a simple vista. Necesitamos exámenes de rayos X, ¿verdad? Sí, claro, es normal. Pero ahora piensa conmigo, el paciente ha cambiado. No es solo la radiografía lo que necesita. La historia del paciente ha cambiado. Tienes que acompañar ese cambio. Existen 2 exámenes diferenciales complementarios que formarán parte de tu visión 360, de la visión 360 de tu paciente. Recordemos que el bruxismo nocturno es un problema relacionado con el sueño y tú no duermes con tu paciente. Está controlado por el sistema nervioso central. Por eso ver si el paciente está durmiendo, si está haciendo movimientos o no, es esencial. Tú no duermes con el paciente, no sabes lo que hace durante la noche. Así que el primer examen complementario diferencial es el examen de la placa diagnóstica que yo llamo EPD. Quizás nunca hayas oído hablar
del examen de la placa diagnóstica y yo publiqué este artículo, desarrollé la técnica en 2019. Tal vez aún no tengas conocimiento de esto porque es algo nuevo, pero desde 2019 lo he estado aplicando en mi consultorio y miles de alumnos ya lo han incorporado en su práctica diaria en más de 20 países diferentes. Te voy a explicar cómo hacerlo en la clase 3, cómo aplicar este examen en la clase 3. Pero por eso te dije, es una secuencia de clases. Una va cerrando la idea de la otra. Es una línea de razonamiento. Una va complementando el contenido de la otra. Y en la próxima clase te voy a explicar el paso a paso de este examen y lo que necesitas saber sobre el examen de la placa diagnóstica. Primero es un examen. No es una placa nocturna de protección, no es un tratamiento para el bruxismo, es muy diferente. Es un examen para que yo vea lo que el paciente hace durante la noche, saber si es leve, moderado, avanzado, central, excéntrico, lo que sea que haga. En segundo lugar, existe un porcentaje enorme de pacientes en los que vas a descubrir a través de este examen de la placa diagnóstica que realizan algún tipo de movimiento, bruxismo, central o excéntrico, pero que nunca han tenido ninguna queja, nunca han reportado nada. Entonces, es una herramienta poderosa para ti y para tu paciente. Es un examen lleno de información, muestra el tipo de movimiento que tu paciente realiza durante la noche, el tipo de bruxismo que tiene, el tipo de movimiento e intensidad, y realmente puedes constatarlo al ver este examen. Puedes notar si duerme predominantemente del lado derecho o del lado izquierdo, o si duerme predominantemente en posición supina. Todo eso lo puedes ver a través del examen de la placa diagnóstica. Existe una metodología de lectura para que puedas entender cómo interpretar el resultado del examen de la placa diagnóstica, pero es totalmente viable y reproducible para dentistas de cualquier área. Y después de que comencé a aplicar el método de la doctora Andreya con la placa de diagnóstico, por ejemplo, el tratamiento del bruxismo, la diferencia fue absurda en la cantidad de pacientes que me recomiendan y la cantidad de pacientes que llegan a mí. Poco a poco nos estamos convirtiendo en una referencia en el lugar y cuando él puede ver esto, de hecho, lo que hace a través de la placa diagnóstica siempre cierra el tratamiento y agregamos mucho esto en nuestro día a día, en nuestra profesión y en nuestro nombre. El método es totalmente viable, es súper fácil y la placa diagnóstica es muy rápida de hacer. Yo misma la hago, casi no gasto material ni mucho tiempo, es muy rápido de hacer. ¿Viste eso? Así como tú, ella atiende a varios pacientes todos los días por diferentes motivos y aplicó el examen de la placa diagnóstica en su rutina clínica diaria. Ella comprendió la importancia de eso. El paciente compra aquello en lo que cree, aquello que puede ver. Y es por eso que el examen de la placa diagnóstica no puede ser ignorado en tu día a día en el consultorio. Es un examen fundamental y debe aplicarse en la rutina clínica diaria en todos los pacientes. Además, tú no duermes con tu paciente, no sabes lo que él está haciendo durante la noche. Además, el examen de la placa diagnóstica te va a generar un aumento en la facturación ya en la primera consulta, incluso si hoy no cobras esa consulta o si el paciente viene por el seguro de salud. ¿Por qué? Porque el seguro de salud no cubre este examen y es un examen que el paciente que viene a una consulta, ya sea la primera o una posterior, puede costear, puede realizar. Es un examen que el seguro no cubre, es un examen que él necesita. Así que puedes cobrarlo por separado y el paciente lo va a pagar porque es un examen sumamente necesario. Y tal vez estés pensando, Andrea, ¿por qué necesito hacer este examen de la placa diagnóstica si ya veo que está desgastando el diente, que tiene bruxismo? Yo lo estoy viendo. Estoy viendo claramente que tiene bruxismo. Te voy a dar 4 motivos para que realices el examen de la placa diagnóstica en todo paciente, incluso en aquel que ya sabes que tiene bruxismo, que ya presenta bruxismo. Incluso aquel que llega con los dientes desgastados. Primero, diagnóstico precoz. El paciente no necesariamente ya habrá perdido estructura dental y puede estar presentando bruxismo. Es un diagnóstico precoz de la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, el paciente presenta un bruxismo céntrico. Si aprieta no tendrá un desgaste considerable, pero puede tener dolor muscular o llegar a tener una fractura, una fisura. Pero antes de que tenga una fractura o una fisura, puedes hacer este diagnóstico precoz a través del examen con la placa diagnóstica. En segundo lugar, no sabes qué tipo de movimiento realiza este paciente durante el bruxismo.
si es céntrico o si es excéntrico, si es predominantemente céntrico o excéntrico y cuál es la intensidad, leve, moderada o avanzada. Solo al observar una fractura, por ejemplo, en la guía canina, este paciente con ausencia de guía canina, eso es realmente un ejemplo de una evidencia de bruxismo, una pequeña fractura. Pero necesitas hacer un diagnóstico diferencial para este paciente. No puedes decir, tengo un bruxismo moderado con predominancia de movimiento excéntrico solo porque no tiene guía canina. O si tiene un macetero hipertrofiado, por ejemplo, ya es una señal clara, una evidencia de bruxismo. Pero no tienes un diagnóstico preciso de esto sin realizar el examen con la placa diagnóstica. Entonces necesitas saber la intensidad de ese bruxismo, el tipo de movimiento y en qué momento lo realiza, si es de noche, si es de día. Entonces, si realizas el examen con la placa diagnóstica y muestra que el paciente no tiene tanto desgaste durante la noche, el paciente presenta muchas quejas, pero el examen con la placa diagnóstica no está muy comprometido, ¿qué puedes concluir? Que ese es un movimiento que se realiza más durante el día. Entonces, su bruxismo predominante es el bruxismo en vigilia y no el bruxismo del sueño en ese momento. El tratamiento es diferente. Cuando haces una radiografía, por ejemplo, para mostrar que el paciente tiene una caries o una lesión en el periápice, le muestras la radiografía para que vea la evolución de eso. Es lo mismo. El examen con la placa diagnóstica necesitas mostrárselo al paciente. Mira, tienes quejas de dolor muscular, pero tu placa diagnóstica está bien. ¿Qué significa eso, gente? Que durante el día estás apretando más. Vamos a hacer el tratamiento para el bruxismo en vigilia. Y él va a ver lo que hace entonces durante la noche, ya sea que ese bruxismo sea muy intenso o no, avanzado o no, él va a ver lo que hace durante la noche. Por primera vez, alguien está siendo disruptivo al demostrarle lo que hace durante el sueño. Así que detente ahora y piensa, cuando el paciente llega a ti ya necesitando múltiples restauraciones por pérdida de masa dental a causa del bruxismo, lo primero que miras y dices es, ese paciente perdió estructura dental en varios dientes, va a necesitar múltiples restauraciones y está bien. Punto. Y ahí viene el tercer motivo. ¿Cuál es el tercer motivo, gente? Si el bruxismo está o no está activo en ese momento. Supongamos que ese desgaste haya sido en el pasado, que el bruxismo no esté activo en ese momento. Si el bruxismo no está activo en ese momento, ¿para qué necesitas una placa de protección si no está activo en ese momento? No es necesario. Puedes terminar vendiendo una placa de protección solo porque viste un diente desgastado por intuición. Y eso sí es un sobretratamiento. Es un dispositivo que el paciente ni siquiera necesita usar y tú se lo estás dando. ¿Pero por qué? Porque no se hizo un examen en ese momento para saber si está activo o no está activo. Ahora, si está activo en ese momento, con certeza vas a necesitar un tratamiento además de la placa, un tratamiento para el bruxismo además de la placa. Entonces, eso lo cambia todo. Cambia la percepción de valor del paciente, cambia lo que le vas a proponer como tratamiento. Y eso solo va a suceder si realizas el examen con la placa diagnóstica. Entonces, muchas veces el paciente puede llegar con la boca destrozada, los dientes dañados, tú haces el examen con la placa diagnóstica y él no está haciendo grandes movimientos en ese periodo durante la noche. Por eso el examen con la placa diagnóstica no se realiza solo en una noche. Entonces, ¿cómo vas a saber eso? Si él hace o no hace bruxismo activo en ese momento. Haciendo el examen con la placa diagnóstica. Si solo miras, solo ves el diente desgastado, pero no tienes ningún examen, ¿cómo puedes constatar que de hecho está haciendo bruxismo? Entonces, este examen te va a dar autoridad. Eso me dio autoridad a mí y te la va a dar a ti también. Se la está dando a innumerables dentistas que aplican esta metodología. No puedes quedarte solo en la suposición. Vas a observar un diente desgastado, vas a observar una musculatura hipertrofiada y vas a decir que el paciente tiene bruxismo por esas observaciones, por una evidencia clínica. Entonces, a medida que vas realizando el diagnóstico diferencial, que interpretas este examen, el tipo de bruxismo, la evolución de ese bruxismo, la intensidad, el tipo de movimiento, si es primario o secundario, todo eso que te expliqué a lo largo de esta clase de hoy, ahí sí, vas ganando autoridad. Entonces, como el número de pacientes con bruxismo está creciendo mucho, vamos a hacer una cuenta simple. Si de cada 10 pacientes en el consultorio,
8 presentan algún tipo de bruxismo, solamente con el examen de la placa diagnóstica. Mis alumnos cobran de 400 reales a 2,000 reales, dependiendo de la región en la que te encuentres. Entonces, si el costo del examen de la placa diagnóstica para el dentista ronda los 150 reales, ese es el cálculo, considerando todos los materiales involucrados y el tiempo de confección. Si cobras el valor mínimo de 400 reales, estoy hablando de un margen de ganancia de 250 reales. Quiero que te concentres aquí en la relación entre el aumento de la facturación y la integridad. Si aplicas el examen en 8 pacientes, sean nuevos o antiguos, porque es un examen nuevo, puede aplicarse tanto a los nuevos como a los antiguos que están regresando para un control o que están en tratamiento. Estoy hablando de 8 veces 250, lo que da 2,000 reales en una semana. En un mes serían 8,000 reales, considerando un mes de 4 semanas, por ejemplo. Entonces voy a hacer ese promedio. En un mes, 8,000 reales de aumento en la facturación solamente con el examen de la placa diagnóstica. Al final del año estamos hablando de 96,000 reales, un valor que hoy no existe en tus consultas. Estamos hablando prácticamente de un coche por año, pero no es solo eso lo que quiero decirte. Piensa, el paciente te va a dar credibilidad. Tú le mostraste al paciente y él va a conectarse contigo, va a ver algo que nadie le mostró en ningún momento de su vida, tú te vas a convertir en su referencia, él va a conectarse contigo. Ahora presta atención, ese es el valor solamente del examen. Es un valor estimado a la baja. Hice el cálculo por lo bajo, el menor valor que mis alumnos están cobrando. Y además de este examen, tenemos el tratamiento de bruxismo, que varía de 2,700 a 6,000 reales, dependiendo de la complejidad del caso, de la región en la que trabajas, de dónde te encuentras. Este es un examen, por lo tanto no hay riesgo de que salga mal. Es un procedimiento que siempre va a salir bien porque es un examen. Solo va a mostrar lo que el paciente hace. Entonces, si el paciente realiza el movimiento, tienes el resultado. Si el paciente no realiza ningún movimiento, también tendrás un resultado. Así que mira, 3 exámenes diferentes, 3 personas completamente distintas en situaciones clínicas, diferentes edades, diferentes, uno leve, uno moderado y uno avanzado. En el primero tengo un bruxismo céntrico y excéntrico moderado. Ahora, en la foto del medio, muy clásico, un bruxismo céntrico leve, pocos puntos marcados, sin un desgaste muy grande por fricción, sino un punto bien circunscrito y pequeño, leve, donde el paciente hace contactos específicos, pero no hay ningún rechinamiento exagerado, completamente diferente de la tercera placa, que muestra un bruxismo excéntrico, con mucho movimiento y avanzado. La intensidad de los movimientos y la cantidad de movimiento es mucho mayor. Puedo clasificar a este paciente como un caso de bruxismo avanzado. ¿Lo ves? No todo bruxismo es igual. Dentro de esta etapa también quiero descartar una posible apnea. ¿Qué etapa, Andrea? La etapa de los exámenes complementarios diferenciales. Dije que eran 2 exámenes complementarios diferenciales y hasta ahora hablé de uno, que es el examen de la placa diagnóstica. Porque si mi paciente tiene apnea, no debo utilizar una placa lisa como parte del tratamiento como dispositivo intraoral, porque esta placa lisa está contraindicada para pacientes con apnea. Ahí entra entonces el segundo examen complementario diferencial, la polisomnografía. Y tengo 4 tipos de polisomnografía. Puedo ofrecer en mi consultorio la polisomnografía tipo 3 y tipo 4. Este examen, nosotros, los dentistas, estamos habilitados para ofrecerlo en nuestro consultorio. Y también es una fuente adicional de ingresos. Es una receta más que de hecho aumenta la facturación con mucha integridad en nuestro consultorio. Aunque hoy no cobres consulta o atiendas por seguro de salud, es un examen no invasivo y que el paciente necesita. Así que es un examen necesario para que puedas guiar el tratamiento de ese paciente. Saber si el paciente tiene estos episodios de apnea o no es una actitud muy responsable de nuestra parte. Y muchas veces nosotros los dentistas somos los primeros profesionales en poder hacer este diagnóstico para el paciente, lo cual es muy bueno porque ya logras conectarte como una autoridad con tu paciente que ni siquiera sabía que tenía apnea. El estándar en la literatura para el examen de trastornos del sueño siempre será la polisomnografía tipo 1, pero para nosotros en el consultorio que queremos descartar la apnea como un bruxismo secundario a la apnea,
el examen de polisomnografía tipo 3 y 4 es suficiente para que realmente puedas tener una lectura simplificada, más fácil para que el paciente acepte, porque se realiza en casa. No tiene que ir a un gran centro, el acceso a este examen es súper sencillo y puedes saber si el paciente presenta o no estos eventos obstructivos durante la noche. Es súper interesante porque este examen va a generar un informe que no necesita de ti. Ese es un detalle importantísimo. El paciente lo hará mientras duerme, se lo llevará a casa. Tu informe ya viene listo a través de la inteligencia artificial y del algoritmo calculado por el equipo, dando la respuesta. Y así vamos a tener seguridad para tratar al paciente con bruxismo y descartar o confirmar un bruxismo secundario a la apnea. Entonces, es una forma más de aumentar tus ingresos con mucha integridad a través de lo que el paciente necesita, sin que tengas que estar encorvado en el sillón, en el equipo, cansando la columna, los ojos, la vista, todo eso que sabes que cansa a lo largo del día. Así que vas a tener la garantía de más ingresos, más exámenes circulando dentro del consultorio en los que no necesitas estar trabajando activamente sobre el paciente, en el sillón, cansado físicamente. Literalmente vas a ganar dinero mientras duermes. Entonces, con el examen complementario diferencial de la polisomnografía, completas la recolección de las evidencias que necesitas para el diagnóstico diferencial del bruxismo. Mesmo atendendo o plano odontológico, plano de saúde, eu já consigo cobrar R$ 600 só no exame da placa diagnóstica, associando, às vezes, até com um exame de polissonografia do tipo 4, tendo um acréscimo de valor, inclusive. Tratamento, no mínimo, 2.700, de acordo com cada caso, né? Porque aí o tratamento ele é individualizado, mas, em média, de 2.700 a 5.500 pelo tratamento do bruxismo, exceto reabilitações, ortodontia e tudo mais. Não achava que fosse possível e viável aumentar faturamento através do tratamento de bruxismo. Hoje eu sou referência na minha região. Entonces, se solicitan los exámenes complementarios. La cuarta y última etapa de este proceso es el cierre y el soporte para este paciente. En la clase 3, este viernes, te voy a enseñar cómo diagnosticar y cerrar tratamientos en la práctica. Esta etapa es indispensable para que puedas crear un plan de tratamiento seguro, personalizado y fundamentado con los datos correctos. Así que recuerda compilar un diagnóstico diferencial completo. No solo estás tratando dientes, estás cuidando al paciente de manera integral, de 360 grados, garantizando seguridad y resultados a largo plazo para cualquier procedimiento odontológico. Ahora voy a entrar en el segundo pilar, en el tratamiento. ¿Cuál es la primera etapa del tratamiento del bruxismo? Número 1, tratamiento previo al sueño, que incluye la prescripción de la higiene del sueño y de los hábitos alimenticios que debes seguir antes de dormir y durante el día. Tal vez no conozcas este gráfico, tal vez nunca hayas visto un epinograma. Esto se llama ciclo del sueño. Tenemos 4 etapas principales del sueño y cada ciclo de sueño dura en promedio 1 hora y 50 minutos a 2 horas. Entonces, considerando una noche de 8 horas, tenemos 4 ciclos completos de sueño. Y es por eso que decimos que el adulto debe dormir de 7 a 8 horas por noche. ¿Y sabes dónde ocurre el bruxismo de forma más predominante? En la etapa no REM 2, que es el sueño ligero. Si tienes mucho bruxismo durante el sueño, muy probablemente no estás alcanzando la cantidad suficiente de sueño profundo, de sueño no REM 3 y sueño REM durante la noche. Y es por eso que al bruxismo yo lo llamo la punta del iceberg, donde tenemos muchos otros problemas de salud ocurriendo durante el sueño de ese paciente que está desgastando los dientes, que tiene el macetero hipertrofiado o que está fracturando los dientes. Entonces, el bruxismo se va a caracterizar siempre por una fase de sueño ligero, donde la persona realiza movimientos descoordinados que no deberían estar ocurriendo. ¿Por qué? Estos movimientos forman parte de un sueño ligero y son descoordinados. No deberías estar ejerciendo esa presión sobre los dientes mientras duermes. Y ahora, dentista, sé que este es el momento en el que puedes estar preguntándote, vaya, ¿cuántas cosas han cambiado? Así es, pero el paciente ha cambiado y tú también necesitas cambiar. El bruxismo pasó a formar parte de la clasificación de problemas relacionados con el sueño por la Academia Americana del Sueño. Mira qué interesante. Entonces, el bruxismo es un movimiento repetitivo que puede ser coordinado o no,
que ocurre durante el sueño y que no debería suceder. Un problema relacionado con la baja calidad del sueño. Si queremos entender lo que está pasando con nuestro paciente hoy, si tiene o no bruxismo, es muy importante comprender este cambio de paradigma. No se trata solo de observar dientes desgastados. Ahora tan importante como entender los estadios del sueño es saber cómo prescribir la manera en que su paciente debe irse a dormir. ¿Cómo se prepara para tener un sueño profundo? ¿Qué hace antes de dormir? ¿Cuál es la cantidad de estimulantes que consume durante el día? ¿Cuáles son sus hábitos en las horas previas a dormir? Eso debe ser enseñado, prescrito, hablado, repetido y firmado. Es como cepillarse los dientes. El paciente siempre cree que sabe cepillarse. Cuando le das las instrucciones de higiene oral, te das cuenta de que no se está cepillando bien. Entonces es muy importante. El paciente, por ejemplo, que tiene un implante, necesita cepillarse con un cepillo interdental. El paciente que tiene bruxismo necesita prepararse mejor para dormir. Tan importantes como la higiene del sueño son los hábitos alimenticios. Tranquilo, no te estoy invitando a ser nutricionista. Vamos a entender ahora por qué los malos hábitos alimenticios de tu paciente pueden cambiarlo todo en el tratamiento odontológico e impactar fuertemente en el bruxismo de tu paciente. Mira qué interesante este estudio que muestra justamente la relación entre los trastornos del sueño y la microbiota. Aquí tenemos trastornos a nivel pediátrico, trastornos a nivel adulto, donde tenemos una microbiota intestinal responsable de producir gran parte de nuestra serotonina. ¿Lo sabías? Gran parte de tu serotonina se produce en el intestino. El 90% de esa serotonina es producida por la microbiota intestinal. ¿Sabes qué pasa cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con alguna intolerancia alimentaria, una disbiosis? ¿Qué es eso, Andrea? El paciente hace innumerables dietas diferentes. Por ejemplo, tiene las microvellosidades intestinales afectadas, tiene la permeabilidad intestinal alterada. Este paciente tiene mayor relación ¿con qué? Con la incorporación, la absorción de sustancias nocivas, de intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, metales pesados que muchas veces ingerimos sin saberlo. Todo esto viene de una alimentación con muchos productos industrializados, una alimentación mala que va a perturbar fuertemente esa microbiota y la permeabilidad intestinal. Vaya, Andrea, no tenía idea de eso. Así es. Entonces, no sirve de nada que le des una dieta a tu paciente si él tiene una intolerancia alimentaria muy seria. Y si él se está alimentando de forma incorrecta, si está consumiendo un exceso de estimulantes, exceso de cafeína, eso va a perjudicar y aumentar el bruxismo. Estos metabolitos van a interferir directamente en la calidad del sueño de tu paciente. Va a interferir directamente, va a aumentar el bruxismo y la cafeína en especial necesitas entender que tiene una relación directa con la adenosina. ¿Qué es eso? La adenosina es una sustancia importante que nos hace sentir cansados al final del día, esa ganas de irse a la cama, ¿sabes? Es la presión del sueño, la cantidad de adenosina. Entonces, cuando el paciente consume mucha cafeína, esa cafeína se une al receptor de adenosina, es igual, y ocupa el espacio de esa unión, que era el espacio de la adenosina. Entonces, la adenosina no cumple su función porque la cafeína está allí excitando y ocupando ese espacio. Una vez que el paciente toma mucho café, termina volviéndose adicto a esa cantidad de cafeína circulante y eso puede perjudicar aún más. Tanto es así que cuando haces una abstinencia de café, el paciente siente enseguida dolor de cabeza. Siente de inmediato la sensación de abstinencia, de hecho que está experimentando. Ay, Andrea, soy dentista. Ya tengo que estudiar tantas cosas en mi área. Todavía voy a tener que entender de alimentación y de sueño. Sé que puedes estar pensando así. Te entiendo. Parece que están poniendo aún más responsabilidad sobre tus hombros. Tú estudiaste odontología, no nutrición ni medicina del sueño. Pero déjame mostrarte por qué esto importa más de lo que parece. Lo que come tu paciente y cómo duerme impacta directamente en tu trabajo odontológico. No se trata de convertirse en un especialista en todo. No te estoy pidiendo eso. Se trata de ver el cuadro clínico completo, de tener una visión de 360 grados. El paciente que tiene una dieta inflamatoria o un sueño desregulado tiene mayor propensión al bruxismo. Cuanto más bruxismo, más fallas en las restauraciones. Cuanto más fracturas, más desgaste, más retrabajo, más malestar para tu paciente.
Tú quieres que tu trabajo dure, ¿verdad? Entonces necesitas aprender y saber qué está debilitando esa relación con tus restauraciones, con tu trabajo quirúrgico, restaurador, ortodóntico, periodontal. Y ahora voy a entrar en una segunda etapa del tratamiento, placas personalizadas. Y ahí te puedes estar preguntando, pero Andrea, dijiste que las placas personalizadas no trataban el bruxismo. Entonces tengo que contextualizarte cuál es la verdadera importancia de la placa y cuáles son los tipos de placa. Y es por eso que esta etapa se llama placas personalizadas, porque depende de cada paciente, de cada tipo de placa. Entonces, este es un trabajo súper interesante que justamente dice que no hay suficiente evidencia en la literatura para afirmar que la placa oclusal sea el tratamiento más eficaz para el bruxismo del sueño. La indicación de su uso es cuestionable en relación con los resultados del sueño, pero puede que haya algún beneficio en relación al desgaste dental. Lo que quiero decirte aquí es lo siguiente: si la placa no trata el bruxismo, no va a modificar la calidad del sueño de tu paciente. Entonces, ¿por qué está incluida en el tratamiento? Número 1, vamos a pensar en la protección dental. Es una placa que voy a utilizar en la mandíbula y no en el maxilar, en la región inferior, para que sea más fácil para el paciente hablar. Es una placa de grosor y retención muy ligeros, donde el paciente va a tolerar usarla durante el día, sin dificultar el habla ni interferir en su rutina diaria. Entonces, es una placa hecha para que el paciente observe si realiza o no bruxismo diurno. Me gusta incluso llamarla placa cognitiva. Y muchos pacientes que no saben que lo hacen, cuando aplicamos la placa diurna, se dan cuenta de que lo hacen. Entonces, dentro de este tratamiento, muchas veces el paciente ya ha cerrado el tratamiento de bruxismo y nosotros comenzamos con la placa diurna para que él perciba lo que hace durante el día. Eso es muy importante. Entonces, otro detalle también, esta placa es como un test drive. ¿Cómo así, Andrea? Un test drive para el paciente que perdió la dimensión vertical de oclusión a causa del bruxismo, generalmente pacientes mayores, aunque lamentablemente cada vez vemos más jóvenes perdiendo la dimensión vertical. Para saber si tiene más comodidad con una dimensión vertical alterada, esta placa diurna ayuda mucho. Muchos pacientes reportan comodidad gracias a esta placa, a este aumento transitorio de la dimensión utilizando la placa diurna. Así que es una placa de gran valor para nosotros. Número 2, placa lisa. La matrícula de Michigan. La placa que ya conocemos que puede ser fresada o hecha en el consultorio. Voy a mostrarles dos tipos de placas lisas. ¿Cuál es el problema de la placa lisa? El problema de la placa lisa es que no debe hacerse en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Aquí está el artículo mostrándoles. Hay una relación en la que el paciente lleva la mandíbula un poco más hacia atrás con la placa lisa y aumenta su grado de apnea. Para este tipo de paciente con evento obstructivo vamos a hacer una placa protusiva, es decir, la placa no es igual para todos. Aquí tienen una placa siendo ajustada, una placa lisa, una placa fresada donde el canino tampoco debe ser muy prominente. Un plano inclinado para permitir esa lateralidad. Este es el carbono que utilizo para el ajuste azul y rojo de 100 micras. El azul para el movimiento céntrico y el rojo para el movimiento excéntrico, para hacer el ajuste de la placa. Este es un paciente que recibió una rehabilitación inferior, restauraciones provisionales inferiores y también superiores. Ya está con el planeamiento en boca y se observó que presenta apnea. ¿Le vamos a dar una placa protectora? No, le vamos a dar una placa protusiva. Entonces puedes hacer esta placa transitoria y luego puedes hacer una placa definitiva protusiva, siempre con etapas de tratamiento y observando si el paciente se está adaptando a esta nueva posición ortopédica. Entonces, ¿por qué son tan importantes las placas personalizadas? Porque hoy en día existen miles de sitios web con una variedad de placas que se venden prefabricadas, donde el paciente las compra por internet y ni siquiera necesita un dentista. Entonces, si no te diferencias, si no te posicionas en el mercado como una referencia, él te va a comparar con Google, con Amazon, con Shopee, con Lojas Americanas, Mercado Libre, y va a usar cualquier placa y listo, porque para él no va a hacer diferencia, es solo una placa protectora. Pero eso no es lo que queremos, no es solo una placa.
No se trata de entregar una placa. Si no tienes un método para introducir este paso a paso a tu paciente, si no tienes una metodología con inicio, desarrollo y final para este tratamiento, tu paciente va a pensar que todo es caro, va a pensar que solo estás vendiendo una placa. Y en realidad es porque no tienes una metodología clara de tratamiento o porque simplemente es desconocida. Pero ahora lo estás viendo y ya no puedes darle la espalda a esto. De hecho, ahora ya no puedes dejar de verlo. Vas a necesitar cambiar tu realidad clínica y posicionarte como una referencia en tu región. Basta de competir por precio, de disputar precios con otros colegas que venden placas o incluso con sitios web. Eso no es un tratamiento real de bruxismo. Ese no es ni nunca fue mi objetivo. La odontología está muy por encima de eso. La odontología merece reconocimiento. Cuando te posicionas como referencia, cuando te destacas, cuando tienes las herramientas para ello, cuando tienes conocimiento, fundamentos, metodología, propuesta. Presta atención, entregar una placa y decirle que venga a ajustarla cada 6 meses no es un tratamiento de bruxismo. En el método DTC, en el pilar de tratamiento, tenemos inicio, desarrollo y final. Dependiendo del diagnóstico, el tratamiento del bruxismo dura de 45 días a 3 meses. Y voy a señalarle a mi paciente exactamente el día en que comienza, el día en que termina y el día en que pasa a control. Así que ahora vamos a la etapa 3 del pilar de tratamiento, que es una etapa de suplementación, muchas veces desconocida por muchos dentistas. Antes, es importante que sepas que la suplementación es totalmente diferente de la medicación controlada. Y quiero enseñarte sobre los riesgos a los que puedes estar expuesto hoy en día al no hacer un diagnóstico diferencial y que van a influir no solo en el tratamiento del bruxismo, sino en los tratamientos odontológicos en general. Son los medicamentos de tarja negra. Es decir, hoy en día nuestro paciente puede llegar a tu consultorio ya medicado y existe el impacto de algunos medicamentos, por ejemplo, para la depresión, como expliqué en el caso del bruxismo, y también en el tratamiento odontológico. Si vas a colocar carillas, por ejemplo, y no sabes que ese paciente toma ansiolíticos, puedes tener un riesgo aumentado de bruxismo en ese paciente y en consecuencia riesgo de fractura de la carilla. Así que ten cuidado con estos medicamentos que aumentan el descontrol motor debido al control de serotonina-dopamina que alteran esa relación dopaminérgica, porque esto puede ser un riesgo inminente para nuestro trabajo protésico, para tu trabajo restaurador, para tu cirugía. Vamos allá. Algunos fármacos que están directamente relacionados con el bruxismo: fluoxetina, quetiapina, relacionados con la depresión y relacionados con la ansiedad. Ellos van a estar ligados a esa relación con la serotonina. Los antidepresivos inhiben la recaptación de serotonina, es decir, aumentan la serotonina circulante en nuestro organismo. Y entonces, ¿qué sucede? Al interferir en esa relación de serotonina, muchas veces también interfieres en la relación de dopamina, que es otro neurotransmisor responsable de la coordinación de los movimientos musculares y en consecuencia del bruxismo. Así que ten cuidado con la alteración de esa serotonina, especialmente si esos fármacos no son selectivos para la serotonina. Estos fármacos van a causar problemas relacionados con el bruxismo y pueden empeorar la movilidad, especialmente en dosis altas. Y sé que puedes tener miedo o dudas de empezar a aplicar este conocimiento en tu rutina clínica, especialmente cuando el paciente usa medicación de tarja negra. Lo entiendo. Es un territorio nuevo que tal vez nunca haya aparecido en tu vida, que nadie nunca te enseñó. No importa si te graduaste hace 6 meses o hace 20 años. Este tema es nuevo para casi todo el mundo. Pero déjame contarte algo que quizás nadie te haya dicho. Este asunto es más sencillo de lo que parece, más sencillo que muchas cosas que ya aprendiste en odontología. Y más aún, mientras que los procedimientos tradicionales te mantienen atado al sillón, te exigen físicamente, desgastan tu vista, tu columna y tu energía.
El tratamiento del bruxismo libera tu agenda, aumenta tu valor percibido y fortalece los tratamientos que ya realizas. No necesitas convertirte en un especialista en medicamentos. Necesitas saber identificar el impacto clínico del bruxismo y guiar a ese paciente con responsabilidad. Porque dejar de tratar es dejar de proteger lo que tú mismo has construido. Porque hoy es el momento en que puedes convertirte en la mayor referencia en bruxismo de tu región y salvar a muchas personas, siendo valorado y muy bien remunerado por ello. Mira lo que les traje. El dentista puede prescribir medicamentos, suplementos, todo lo que impacte en su tratamiento. Entonces, todo lo que impacte en la práctica clínica y el bruxismo impacta directamente en nuestra práctica clínica, podemos prescribir, sí, suplementos. Esta es la ley 5081 del 24 de agosto de 1966, en la ordenanza que está aquí, que te traje actualizada. Puedes estar tranquilo respecto a eso. Y si es un bruxismo leve, Andrea, vamos a hacer una formulación suave. Y si es un bruxismo avanzado, vamos a hacer otra formulación. Por eso el diagnóstico diferencial y el resultado del examen de la placa diagnóstica y los exámenes complementarios diferenciales son tan importantes para que sepas qué tipo de suplementación vas a recetar a tu paciente. Ahora quiero hablar contigo, dentista. Puede que estés como este alumno mío que estaba tomando medicación y logró dejar esa medicación de tarja negra después de hacer un tratamiento siguiendo este protocolo de acuerdo con la metodología DTC. Él dejó el Donarem en 3 semanas. Ahora solo suplementación. Así que empezó con la suplementación al día siguiente de aprender y luego la interrupción del Donarem fue completa. Hoy en día solo con la suplementación. Ahora mira a esta otra paciente diciendo que la suplementación fue un antes y un después. Todo cambió. Ella es una paciente que se sometió a una rehabilitación completa, pero llegó por causa del bruxismo. ¿Van de la mano? Ella descubrió, gracias al diagnóstico diferencial, que tenía apnea, algo que no sospechaba. Así que su placa personalizada es diferente. Ella tomaba medicación de tarja negra, gotitas de ribotril, según ella. Dejó la medicación de tarja negra y empezó con la suplementación. Eso fue un antes y un después en su vida. ¿Te das cuenta de que la suplementación puede llevarte a otro nivel? Puede ayudarte con tus pacientes, puede ayudarte en tu casa, en tu familia, porque tú, dentista que me estás viendo ahora, puede que también tengas bruxismo y que tu familia también lo tenga. Y vas a poder recibir ayuda a través de esta metodología y también ayudar a tu familia. Entonces, esta etapa de la suplementación, esta etapa es fundamental dentro del tratamiento del bruxismo. Además de eso, vas a empezar a crear una red de colaboradores. Un colega que te recomienda, otro médico, pues psicólogo, pues psiquiatra, gastroenterólogo, nutricionista, todo eso además de la odontología para recomendarte. ¿Te das cuenta de cuánto la suplementación puede llevarte a otro nivel y puede ayudarte? Puede ayudar a tu paciente, puede ayudarte a ti como paciente de bruxismo, puede ayudar a tu familia. Probablemente tienes bruxismo. Lo sé, muchos dentistas lo tienen. Muchos dentistas me buscan para tratar el bruxismo. Entonces, vas a poder recibir ayuda a través de esta metodología, a través de esta etapa también. Ahora, finalizando el pilar del tratamiento, vamos a pasar a la cuarta y última etapa, que es el ajuste oclusal. Primero, el ajuste oclusal no trata el bruxismo, forma parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como dentistas necesitamos ajustar la oclusión para evitar daños. Pero si no sabes hacer el ajuste oclusal, no te preocupes. Puedes derivar esto a otro dentista conocido de tu equipo o de una red. Lo importante es que tengas conciencia de lo que es el ajuste oclusal. Entonces, el ajuste oclusal no es solo regresión, no es solo regresivo, no se trata solo de desgastar dientes. Muchas veces el ajuste oclusal es aditivo, principalmente en los casos de bruxismo, donde el paciente ha perdido masa dental. Así que ten una red de apoyo y crea tu red de colaboradores. Muchas veces el paciente va a necesitar restauraciones. Yo no hago restauraciones, pero el paciente con bruxismo las va a necesitar. Así que ten tu propia red. ¿Para qué? Para que puedas tratar al paciente de forma integral, pero no necesariamente hacer aquello con lo que no te sientes cómodo. Así que aquí vamos. Si tienes, por ejemplo, un dentista que es restaurador, que le gusta hacer rehabilitaciones más grandes, indícale a él la rehabilitación aditiva.
pero tú eres el líder del tratamiento del bruxismo. Eres tú quien está coordinando el tratamiento. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tomar también a los pacientes de él, a quienes ya les hace las restauraciones, y vas a tratar el bruxismo y devolvérselos para el ajuste oclusal. Entonces, esa colaboración es muy importante. No tengas miedo de las grandes restauraciones, de los grandes ajustes oclusales por causa del bruxismo. Ese es nuestro menor problema. Quédate tranquilo respecto a eso. El ajuste oclusal es para que pongas el engranaje oclusal a funcionar. ¿Por qué? Para evitar daños, más fracturas, sensibilidades. Por ejemplo, si estás observando aquí en este video, el paciente va perdiendo la punta del canino. ¿Qué va ocurriendo? Esto aquí es por causa del bruxismo. Y al perder la guía canina, también se produce una interferencia en los premolares durante la lateralidad. Es muy común que esto ocurra. ¿Qué sucede aquí en esa interferencia? La bifurcación. ¿Y qué es el ajuste oclusal en este caso? La recuperación de la guía canina de forma restauradora. Y ahí la bifurcación, muy probablemente también se hará una restauración y tal vez un injerto. Yo hago las restauraciones, pero no hago injertos. Tienes un colega para eso. Yo hago el injerto, pero no hago las restauraciones. Lo mismo, tienes un colega, pero es fundamental que sepas visualizar lo que debe hacerse, porque tú eres el líder. Así que es un campo muy amplio para varias áreas de la odontología. En el ajuste oclusal tengo 3 puntos fundamentales. Puede ser aditivo, regresivo o correctivo con la ortodoncia. La ortodoncia también es un ajuste oclusal. La ortodoncia forma parte del ajuste oclusal. Muchas veces es movimiento, no es ni desgaste ni adición. Pero entonces trabajas con un paciente, por ejemplo, con alineadores y el paciente tiene bruxismo y no logra llegar al final del tratamiento con alineadores porque empieza a sentir dolor. ¿Qué haces en ese caso? Tratas el bruxismo de forma concomitante al movimiento ortodóntico con alineadores. Vas a tratar ambos al mismo tiempo. No vas a hacer ortodoncia y después tratar el bruxismo, ni tratar el bruxismo y después la ortodoncia. Es al mismo tiempo. Si vas a usar el alineador, tienes que entender sobre el bruxismo para poder dar soporte a ese paciente. No sirve de nada dar un alineador y pensar que eso va a resolver el problema y listo, se acabó. Hay que entender al paciente como un todo, porque esta paciente, por ejemplo, dejó de usar el alineador, hizo acupuntura, se puso Botox, usó férula, llegó aquí con 3 férulas y nada resolvía su dolor. Con Botox, con férula, con acupuntura, con todo, nada lo resolvía. Por eso es que te estoy dando aquí las etapas del tratamiento para que veas que nada se resuelve de forma aislada. Mira qué interesante este estudio, que justamente muestra que la mala oclusión no impacta en la presencia de bruxismo ni de DTM. Súper interesante porque hay mucha gente que todavía piensa que para tratar la DTM o el bruxismo hay que enviarlo al ortodoncista. ¿Pero en qué impacta eso? Si, por ejemplo, tiene bruxismo en forma de apretamiento, va a tener más dolor muscular. Entonces le pones un aparato para que tenga menos problemas y termina teniendo más problemas porque aprieta aún más. Por eso es fundamental que entiendas la causa del bruxismo y la causa del dolor de ese paciente. Eso va a marcar toda la diferencia en tu día a día clínico. Ahora, acabo de darte las 4 etapas fundamentales que están conectadas entre sí en el tratamiento. Le entregas al paciente un tratamiento de verdad, un tratamiento que va más allá de la placa que ya estaba usando, que ya estaba haciendo, más allá del Botox que ya intentó varias veces y no resolvió nada, porque es un problema mucho más profundo que simplemente dar una placa o aplicar Botox. Tienes que tener una metodología y un paso a paso. Resumiendo, pilar del tratamiento, 4 etapas. Tratamiento presueño, hábitos alimenticios e higiene del sueño, placas personalizadas, suplementación, que es diferente de medicación, y ajuste oclusal para evitar daños dentales. Así, dejas de ser un simple vendedor de placas, como hace todo el mundo hoy en día, y pasas a ofrecer un tratamiento robusto y fundamentado para el bruxismo. Mira lo que dice mi alumna después de que empezó a aplicar la metodología DTC en su consultorio. Hoy en día cobro por mi placa diagnóstica, 700 Orsi, mi tratamiento de bruxismo en un promedio de unos 400 a 6.000. Aprender sobre el bruxismo te dará un nuevo impulso en tu carrera. No importa si tienes 10, 20, 30 o 40 años de graduado. ¿Sabes por qué no importa? Porque muchas veces el dentista
Está ocupando su tiempo con cursos técnicos y siempre deja para aprender sobre el bruxismo después, entregando una placa, postergando el tema o está en una vida tan frenética en el sillón dental, sin tiempo para ti, tu familia, tus nietos, sin tiempo para nada. En fin, te estás convirtiendo en un robot solo para generar recursos financieros sin estrategia y atrapado en esos cursos técnicos, técnica tras técnica, técnica tras técnica, no logras ver cuánto puede ofrecerte el bruxismo. Escucho mucho esto. Andrea, tengo decenas de pacientes con bruxismo, pero ahora no es para mí, no tengo tiempo. Estoy perfeccionándome en la técnica de resina, de estratificación, de preparación. Te entiendo, fuimos entrenados así, pero escucha, puedes ser excelente en la técnica sin saber nada de bruxismo. ¿Sabes lo que va a pasar? Va a fallar. La técnica va a fallar. Vas a perder cada vez más espacio en el mercado. No es porque la técnica no sea importante, por supuesto que lo es. Soy magíster en ciencia de los materiales por el Instituto Militar de Ingeniería, me encanta la técnica y mis restauraciones se fracturaban. Por eso puse un alto, por eso dije, basta. Soy referencia en materiales y mis materiales se están fracturando. Y hoy soy referencia en bruxismo y capacito a miles de dentistas en más de 20 países. Esa es la mejor parte. Endodoncia, ortodoncia, protecistas, hay montones. Hoy en día la especialidad ya no se ha convertido en un diferencial. ¿Cómo vas a destacar en los próximos años? No es sumando otro título de especialista. Piénsalo conmigo. En tus consultas vas a tener cada vez más pacientes con bruxismo porque eso no va a disminuir. O vas a hacer desaparecer a esos pacientes en el consultorio, fingir que no ves lo que está pasando o simplemente descartarlos a todos. ¿Ves cómo no tiene sentido no aprender sobre bruxismo hoy en día? Y es ahí donde digo, este es el momento de la oportunidad. Quien llega primero se destaca. Gente, por el amor de Dios, despierten a la vida. El paciente ya está en el consultorio, el paciente ya está en tu silla. Él necesita que actúes sin necesidad de captar nuevos pacientes. Y si atiendes por seguro de salud y no cobras consulta, este es un momento excelente para que presentes una metodología de diagnóstico diferencial que ya te hará aumentar la facturación en la primera consulta. Entonces, si hoy tu tratamiento para el bruxismo se resume en entregar una placa oclusal, quiero decirte que estás desactualizado. No seas ese dentista que solo da placas. Te entiendo porque yo también fui entrenada así. Yo también aprendí de esa manera, no lo sabíamos, pero ahora es diferente. Ahora tenemos las herramientas ideales y además lo que quiero decirte es que tenemos herramientas para el protocolo de crisis de dolor que pueden ser utilizadas en la fase de diagnóstico, al iniciar el tratamiento, durante las fases del tratamiento y también en el control. La gestión de crisis de dolor puede presentarse en diferentes etapas del tratamiento. Y en la clase 3, este viernes ahora a las 7 de la mañana, voy a liberar esa clase y voy a profundizar en esas herramientas que son esenciales para ayudarte de forma inmediata. La gestión de crisis de dolor. Y ahora vamos a entrar en el último pilar del método DTC, que es el control. Cada 4 meses tendrás consultas de control. Esto mantendrá al paciente en el consultorio y debes mostrarle los riesgos de no regresar, porque puede volver a tener el problema si no es acompañado rigurosamente con los mismos pasos. Y dentro de este paso a paso de control, también vas a garantizar la recurrencia del paciente odontológico. Entonces tendrás la oportunidad de estar frente a los dientes del paciente, a su salud oral. Mantener al paciente en el consultorio es valioso. Si lograste conectar con ese paciente, él entendió que eres una referencia, le explicaste, finalizaste el tratamiento de bruxismo y comprende que solo debe venir dentro de 4 meses y de manera periódica cada 4 meses. Vas a evitar daños por bruxismo en tu paciente, vas a evitar daños dentales y estarás frente a la oportunidad de realizar un blanqueamiento, una profilaxis u otro tratamiento. Si después piensa en estética, también podrá realizarlo. Durante el año vas a poder controlar a ese paciente y aumentarás la facturación porque esas consultas de control también se cobran. Obtuvo resultados positivos y a partir de eso necesitas mostrarle los resultados positivos y cuánto necesita regresar para que no retroceda y no sufra daños irreparables. Este enfoque, mostrándole el antes y el después del bruxismo, es lo que hace que él sepa que necesita el control.
Comparando con una mujer embarazada, por ejemplo, ella tiene que hacerse exámenes mensualmente para acompañar la evolución del embarazo. ¿Y el bruxismo? Él va a hacer 3 consultas al año para seguimiento y control. Se cambiará o no la suplementación, se harán los ajustes necesarios, se modificará esa fórmula, se revisará el dispositivo, si se retira o no se retira. Hay que mostrarle al paciente que si no regresa puede volver a tener daños. Dientes fracturándose, situaciones delicadas, dientes rompiéndose, todo eso ocurriendo nuevamente. Lo difícil es que hoy no hay un inicio, un medio y un final en tu cabeza. El tratamiento del bruxismo es entregar una placa y es por eso que insisto, no necesitas tener una gran habilidad manual, no necesitas ser PhD, no necesitas ser restaurador ni rehabilitador, solo necesitas seguir un GPS con todos tus pacientes. Mira lo que dice mi alumna Stephanie, que es endodoncista. Lo que le pasó después de que entendió esta metodología. Una plaquita diagnóstica que puedo convertir y vender aquí equivale a 24 pacientes. Primera consulta que tendría que atender en los convenios. Entonces, después comencé a aplicar el método, así que logré disminuir el número de pacientes y aumentar la facturación. En un mes que llevo aplicando el método, ya ha cambiado bastante. Una metodología simple y que simplemente desconocía, que me habrían dado si lo hubiera conocido antes. ¿Viste eso? Incluso siendo endodoncista, ella aprendió todo el paso a paso del bruxismo y hoy ha dado un giro en su carrera. Y ahora anota esta frase que seleccioné para ti. La pregunta es, si estás siendo un dentista imprudente por el bien de tu paciente, dejando que el problema siga su curso, dejando que la enfermedad avance, o si en este momento eres consciente de cuánto puedes modificar la calidad de vida de tu paciente. Después de todo lo que te enseñé en esta segunda clase, ¿ahora todo esto tiene sentido para ti? Si viste la oportunidad, quiero felicitarte. Eso significa que ya te estás diferenciando de los dentistas que no ven el bruxismo como una oportunidad de ganar autoridad y facturación con integridad. Ya te estás diferenciando y quieres ofrecer más salud a tu paciente, más calidad de vida para ti y más tiempo con tu familia. Todo esto es porque ya buscas el bienestar de tu paciente, evitando problemas como fracturas y retrabajo. Y realmente te felicito. A lo largo de esta semana recibí muchos mensajes de dentistas preguntándome si tenía una formación completa, una solución, un paso a paso detallado y práctico del método para que de hecho el dentista se capacite de forma completa para poder aplicar esto en el día a día clínico con sus pacientes. Y sí, tengo varias formaciones completas en línea que abordan todo sobre bruxismo, ronquido y apnea, avaladas y certificadas por la Sociedad Internacional de Bruxismo, de la cual soy miembro fundadora, como el bruxismo de 0 a avanzado, placas de avance para ronquido y apnea, bruxismo infantil a través de la metodología DTC, interpretación de exámenes de imagen, exámenes complementarios, estos que son fundamentales, tomografía de cóndilo, resonancia, cefalométrica, gestión muscular del dolor para pacientes con bruxismo y otras formaciones también. Y dentro de estas formaciones enseño toda la metodología, el método DTC, diagnóstico diferencial, tratamiento y control de forma rápida, didáctica y objetiva, con un paso a paso para que ya lo apliques en la primera semana. E incluso sin haber estudiado el curso completo, las formaciones completas, ya logras implementar la metodología, el diagnóstico diferencial, el tratamiento, el control, el paso a paso en tus pacientes ya en las primeras semanas. Serás el único dentista clínico con énfasis en bruxismo. Serás el ortodoncista con énfasis en bruxismo. Serás el implantólogo con énfasis en bruxismo. Tu especialidad con énfasis y capacitación en bruxismo va a destacar muchísimo, porque no hay nadie hablando sobre esto, haciendo sobre esto, con autoridad sobre esto. Y normalmente en una formación completa en línea necesitas ver un montón de clases que muchas veces están desconectadas para empezar a aplicar un protocolo que está allá adelante, un poco de lo que aprendiste. En nuestras formaciones de la Sociedad Internacional de Bruxismo no es así. Hice algo muy objetivo, muy práctico, donde te guío a diagnosticar de forma diferencial, tratar y controlar a tu paciente desde el primer día de atención, a través de un diagnóstico diferencial ya en la primera consulta o en la consulta de tu paciente que ya está ahí en tu sillón. Esto hace que seas recomendado, diferenciado, que tengas autoridad, que los médicos te respeten, que aumentes la facturación como consecuencia de un excelente trabajo, con honestidad e integridad, aunque hoy no cobres consulta o atiendas por seguro médico, porque el método es un diferencial absurdo y es extremadamente objetivo, con paso a paso y aplicabilidad.
Estas formaciones son 100% en línea, con acceso por un año, con inicio, medio y fin, paso a paso, para que veas y revises cuántas veces necesites, cuántas veces quieras, a tu tiempo, donde estés, con tu intensidad, para que de hecho introduzcas el método en tu día a día clínico. Si no tienes ningún conocimiento de bruxismo, esta formación completa te entregará un protocolo. Ahora, si ya tienes algún conocimiento de bruxismo, esta formación también es profunda y te conectará con lo más actualizado del mercado, incluyendo la relación con los problemas respiratorios, las placas de avance, las placas protrusivas de apnea, estos aparatos intraorales de avance que son fundamentales hoy dentro del tratamiento. No son clases sueltas, sin contexto, sino un método con inicio, medio y fin. Pero por ahora quiero que te mantengas enfocado en esta semana de clases y veas la próxima clase, que es la clase 3. Se liberará el viernes. En la clase 3 te enseñaré cómo aplicar el método en todos los pacientes en la práctica clínica, ya en la primera consulta o en tu paciente que ya está en tu sillón y ya es tu paciente. Te mostraré en la práctica el paso a paso para que diagnostiques y cierres tratamientos de bruxismo ya en la primera consulta. Esta es la clase más importante del evento. Y al final de la clase 3 les diré exactamente todo lo que necesitan para formar parte de esta formación y ser un miembro estándar de la Sociedad Internacional de Bruxismo. Así que en la clase 3, este viernes, aprenderán este paso a paso, sin necesidad de grandes inversiones en tecnología ni equipos caros, para ser, de hecho, un referente en bruxismo, aumentando su facturación, aunque hoy no cobren su primera consulta o atiendan por seguro médico. Es a través del diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo que lograrán destacar en su región. Y claro, con esto tendrán calidad de vida, calidad en la atención, calidad de vida en su especialidad, tendrán un reconocimiento real en algo de alta prevalencia en nuestros consultorios y tendrán la odontología 360 grados, haciendo una odontología de alto nivel con grandes resultados, siendo un referente en su región. He dejado el material de la clase aquí debajo de este video, justo aquí abajo. Pueden usarlo como refuerzo para recordar todo lo que les enseñé en esta clase. Y en este material hay un PDF con los peligros de los medicamentos, de los fármacos controlados para el sueño y los problemas relacionados con el bruxismo del sueño, derivados de estos fármacos y el bruxismo secundario que puede ocurrir por estas medicaciones. ¿Y qué quiero que hagan como ejercicio ahora para ampliar su campo de visión, para ensanchar la forma en que ven hoy a su paciente? Y quiero que les pregunten a todos sus pacientes. Quiero un ejercicio de primera consulta o con sus pacientes recurrentes. Quiero que pregunten sobre medicamentos controlados que puedan estar tomando, cualquier fármaco con receta, cualquier medicamento que actúe en el sistema nervioso central. Y luego harán una relación con ese PDF que les envié, que preparé para ustedes. Y envíenme un mensaje directo, un direct en Instagram. Quiero saber qué es lo que su paciente está tomando. Andrea, descubrí que mi paciente toma Ritalina, toma Ribotril, toma Donaren y no sabía lo que eso le hace al sueño antes de esta clase, antes de este PDF. Compartan esa información conmigo. Quiero saber qué está tomando su paciente allí en su consultorio. Así que dejen su comentario aquí abajo, dejen su duda, que yo personalmente intentaré responder a todas ellas. Sigan mis redes sociales, @doctora Andrea Melo, y nos vemos en la clase 3. No se lo pierdan por nada. El viernes a las 7 de la mañana, esta clase ya estará disponible para que comiencen su día con la tercera lección. En este paso a paso para cerrar tratamientos de bruxismo, ya en la primera consulta, antes de empezar su día, vean la clase para no quedarse fuera. La vida nos consume, el consultorio nos consume, y esta es la clase más importante de la semana de la odontología avanzada. Los espero allí